Hola amigos, muy buenas noches. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta serie de exposiciones que estamos teniendo que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión haremos un nuevo estudio, un nuevo examen de las bienaventuranzas, pero como siempre basándonos en las profecías mesiánicas. Allí hay algo que Dios profetizó como oráculo sagrado en el Antiguo Testamento. Miraremos una porción del libro de Isaías, capítulo 42, y cómo el Cristo, el cumplimiento de aquella profecía mesiánica, llegados los días de su cumplimiento, el Cristo pues se mueve en la población, entre los judíos, y enseña esto, y es absolutamente extraño. Suena un mensaje hasta casi en contra del espíritu de los judíos y de los rabinos del primer siglo. Vamos pues entonces a mirar Isaías capítulo 42, nuestro estudio lo hemos titulado Bienaventurados los perseguidos del Señor. Isaías capítulo 42, desde el primer versículo, leemos lo siguiente: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. O sea, miramos ahí que la labor del Cristo, de ese siervo escogido, es traer justicia. Él no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o vela que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Otra vez se enfatiza esa palabra y se agrega además el concepto de verdad. ¿Qué más nos dice de este siervo escogido? Versículo 5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Nuevamente proclamando al siervo dice lo siguiente, versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Vemos entonces que la labor del Cristo era traer luz a las naciones, sacar de la prisión, de la cárcel a los que estaban en ignorancia, que la labor que hace es enseñar a las naciones, y es lo que todos nosotros deseamos. Solamente que cuando Él enseña, dice cosas que son extrañas al espíritu de los judíos que esperaban en el Mesías el cumplimiento de un poderoso libertador. Y entonces allí es cuando el judío se debe confrontar. Y nosotros hoy también, cuando concebimos una idea de la bendición de Dios y Dios actúa, muy probablemente lo hace de otra manera, justamente para enseñarnos. Vamos entonces a examinar en las bienaventuranzas de Jesús, esta nueva que tenemos a continuación, bienaventurados los perseguidos del Señor. Leemos pues entonces San Mateo capítulo 5, el versículo 10. 10 en adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queremos decir, amigos, que en la forma en cómo Dios presenta las cosas, justamente en esta porción que queremos examinar, aparece la primera de las tres grandes soluciones de aquellos que se presumen de cristianos y corren riesgo de perderse eternamente si no se liberan de una triple cadena que queremos examinar. Nos estamos refiriendo al mensaje a la Odisea. Y cuando decimos triple cadena, nos referimos a tres problemas que los laodicenses tienen, el primero de los cuales es el tema que hoy queremos examinar. Vamos pues entonces a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, la forma en cómo Dios revela
la situación de la última iglesia, la que espera la segunda venida de Cristo. Acordémonos, este mensaje se aplica a todos los cristianos, no importa el credo, no importa la profesión, la creencia en particular, sino que si se precia de ser cristiano y está en esta generación, se le aplica el término de laodicense, a menos que se libere con los remedios que Dios da, de esta triple cadena que ata a todo ser humano. Miremoslo cómo lo presenta el Señor. Apocalipsis capítulo 3, 14 en adelante, dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y mientras leemos, acordémonos que la Odisea va a significar la séptima y última iglesia de las 7 reveladas en Apocalipsis 2 y 3, en que participan de la bendición de Dios. Al ser la última, es aquella que se aproxima a la venida de Cristo. Es la última iglesia cristiana antes de la venida de Jesús. Por lo tanto, reitero, se aplica a todos los cristianos, tanto aquellos que se precian, somos pueblo de Dios. El otro grupo cristiano dice lo mismo, somos pueblo de Dios. Bien, todos aquellos que vivimos en esta generación, cristianos, y que estamos al borde de la aparición de la venida de Cristo, se aplica entonces el mensaje que Dios dio a la Odisea. Miremos entonces ahora el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Notemos que Dios está a punto de vomitar a esa gente, de echarlos de su presencia, a menos que haya cambios. Dios quiere cambios profundos, porque la venida de Cristo ya está a las puertas. Porque tú dices, y ahora viene el diagnóstico del médico, de nuestro Dios. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, esto es lo que finalmente Dios decide, lo que revela que tiene el hombre creyente de los últimos días. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Crítica la situación de estos cristianos, a los cuales se les llama laodicenses. Y entonces a continuación, desde el versículo 18, Dios propondrá un triple remedio para atender un triple problema. Miremos. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que entonces seas rico. Segundo remedio. Vestiduras blancas para vestirte, y así no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tercer remedio. Y unge tus ojos con colirio, para que entonces veas, porque tú hoy eres un ciego. Ahí están entonces los 3 remedios. Miremos cómo sigue más todavía la amonestación que Dios da a esta última iglesia que le antecede la venida de Cristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Notemos qué bello premio que Dios quiere dar a la última generación de cristianos. Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos entonces que este mensaje a la Odisea que hemos leído, rápidamente, no podremos comentar en profundidad porque queremos dedicarnos a la bienaventuranza. Pero dije que el primer remedio dado a la Odisea va a coincidir con lo que el Señor enseña en esta bienaventuranza, en esta serie que estamos teniendo, acerca de los mensajes, los oráculos mesiánicos, y que Jesús allí cumple, especialmente cuando trae justicia a las naciones, cuando enseña verdad. Vamos a repasar el texto de Isaías capítulo 42, quisiera invitarles a que lo miremos, versículos 3 y 4, y entonces Él enseña, y esa enseñanza, vamos a mirar ahora, es que solamente podremos ser bendecidos cuando aplicamos el primer remedio. ¿Cuál es? El fuego de la prueba, el fuego de la persecución. Es la única manera en que el hombre abre los ojos. Vamos a mirarlo, en texto ya lo miraremos, pero antes repasemos que la profecía mesiánica de Isaías 42 decía que el siervo vendría a enseñar,
Y el judío necesitaba bajar la cabeza, aprender del Cristo que les estaba enseñando, conceptos nuevos. Entre ellos, tienes que padecer para que abras tu mente y entonces tú seas rico de verdad a la vista de Dios. Miremos entonces Isaías 42, queremos enfatizar el verbo enseñar que aparecerá allí. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Miremos también un texto que ya miramos en otra ocasión, lo vamos a repasar ahora, de Isaías capítulo 2. En el versículo 3, allí aparece que el siervo enseña. ¿Qué es lo que queremos enfatizar ahora? Isaías capítulo 2, así como él trae justicia, él va a enseñar. Miremos ahí. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Bien, Cristo es el que cumple esta profecía cuando subido al monte, según Mateo 5, Él enseña, abría su boca. A ver, repasamos ese texto también. Mateo 5:2, que habiendo subido al monte, abrió su boca y algo hizo. ¿Qué dice acá? Abriendo su boca les enseñaba, diciendo lo que estamos leyendo allí. Bien, ¿qué es lo que enseña? Leamos pues entonces el primer versículo de esta exposición, es Mateo 5:10. Esta es una enseñanza nueva para el judío. Tienes que padecer para que se te abra la mente, para que recibas el primer remedio a la Odisea, ese oro refinado en fuego. ¿Qué es eso? Vamos a unir todos los pensamientos para que nos quede claro. Solamente cumpliendo la enseñanza de Jesús, lo que Él nos exhorta, nos estamos capacitando para heredar el cielo. Miremos, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Notemos que aquí hay una felicitación, una congratulación. Felices aquella gente que padece persecución. Pero ¿cómo es esto? El sufrir persecución hace que, a la vista de Dios, nos enriquezcamos y seamos ricos, como no lo eran los laodicenses, que se preciaban de tales y que Dios estaba a punto de vomitarlos. Repaso los textos que hemos leído. Que Dios les dice, Apocalipsis 3, tú dices que eres rico y no te das cuenta de lo que eres. Un miserable, pobre, ciego, desnudo. Estoy a punto de vomitarte. Ahora, te aconsejo que hagas esto para que seas rico. ¿Qué es? Soporta la persecución. ¿Dónde aparece esto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 en adelante. Y amigos, ahora sí, se van uniendo los textos. Si tú sufres por causa de la justicia, por causa de tu fe, si en tu casa tienes objeciones, porque tú quieres practicar tu creencia, tú lees la Biblia y ahí se te dice, no mientas, no robes, no hagas esto. Pero aquí que tienes la presión de la familia y tú sabes que se hacen cosas incorrectas y tú tienes que decidir entre la conciencia y Dios que te dice no lo hagas y la presión de la familia. Mira, es importante que lo hagas. En tus manos está la decisión. Tú puedes firmarlo. Hazlo por mí. No puedo, no quiero. Hazlo por mí, te digo. Allí entonces se entiende que está recibiendo el primer remedio a la Odisea para que sea rico. ¿Cuál es? El fuego de la prueba que enriquece a la persona. ¿Cómo lo enseña ahora? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Miremos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Recordemos que en eso consistía el primer remedio a la Odisea. Estamos relacionando el primer remedio de la Odisea. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Y Jesús que había dicho, felices los que padecen persecución, los que padecen pruebas por causa de mi nombre. Y ahora Pedro une ambos textos y nos dice,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aunque tenga que padecer por causa del nombre de Él. Notamos aquí entonces. Amigos, tratemos de unir todos los pensamientos que hemos escuchado hasta acá. Isaías capítulo 2, profecía, un oráculo mesiánico dado por Dios. Allí menciona que el Señor quiere enseñarnos. Esto lo vemos en el versículo 3. Él viene a enseñarnos. Jesús sube al monte, Mateo 5, abre su boca y enseña, pero enseña cosas que al judío le sorprende, porque va a contrapelo de la enseñanza rabínica, en que se enseñaba que la nación sería llevada al pináculo. De hecho, la profecía de Isaías 2 habla de ello. Podemos repasarla quizás en el capítulo 2 de Isaías, versículo 2, que sería cabeza de naciones. Es lo que los rabinos querían, ser cabeza de naciones, recuperar el viejo poder por medio del Cristo, del Mesías que tenía que llegar. Dice allí, acontecerá en lo postrero, en lo último de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, que es el monte Sión, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Los judíos contentos, esto es lo que queremos, y el Cristo vendría para ellos. Pero el versículo que sigue, 3, muestra el método. Yo les vengo a enseñar para que seamos cabeza de naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios nuestro, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Efectivamente, allí en Sión, en Jerusalén, está la voz de Dios, tanto la revelada, la Biblia, como la hablada, que es la de Jesús, que Él viene a explicar la Biblia o Antiguo Testamento. De ahí sale toda la luz. Yo te he puesto por luz de las naciones. Y cuando Él enseña, enseña a contrapelo. Feliz de ti si eres perseguido por causa de la justicia. ¿Cómo es eso? Para empezar, el rabino y los judíos no aceptaban la idea de seguir soportando la invasión de los romanos, el hundimiento moral que tenían ellos por causa de esa gente que habían llegado de invasores a Israel y invadiendo otros pueblos también. Y que ahora Jesús enseñara que había que soportar. Felices los que padecen persecución. Pero aquí que esa persecución, esa prueba, pule el carácter para hacernos ricos, que es lo que el Señor nos está diciendo en el mensaje a la Odisea. Te aconsejo que de mí compres, hemos leído Apocalipsis 3:18, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, porque tú eres un miserable. Ahí lo tenemos bien claro el texto. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. De los 3 remedios queremos resaltar el primero solamente. ¿Qué es ese oro? Dios, dame ese oro. Quiero ser rico. ¿Qué tengo que hacer para tener ese oro y ser a tus ojos verdaderamente rico? Porque yo digo que soy rico y no tengo necesidad y te ofende, porque tú estás a punto de vomitarme. ¿Qué tengo que hacer para ser rico? Dios me diría, mira, si quieres ser rico y tener como oro allí en tu persona, léete lo que puso Pedro. Leemos ahora, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 en adelante. Y es la aflicción por causa de Cristo que enriquece el carácter, que hace que la persona sea rica a la vista de Dios, porque pudo soportar, por haber defendido el honor, la verdad de Dios frente a la presión y tentación satánica. Miremos cómo lo expresa el apóstol Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, esa es la riqueza a la vista de Dios, es nuestro carácter, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, así también sea hallada en alabanza, esa fe tuya probada en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo en la segunda venida. Y versículo 8,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero la alegría viene en medio de los sufrimientos, como ahora Pedro nos lo va a revelar con nuevos versículos, que leemos ahora, 1 de Pedro, capítulo 4, pero antes de leerlos, amigos, Pedro, el apóstol, es una persona interesante. En sus días, joven, cuando estaba con el maestro, él tuvo una actitud por la cual Jesús le llamó Satanás. En Mateo 16, allí se nos dice que Pedro lo llevó aparte, luego que Jesús revelara que tenía que padecer, sufrir vejación, la humillación y finalmente la muerte. Mateo 16. Pedro lo lleva aparte y le dice, maestro, que no te pase esto. Y él de corazón se lo dice. Ahí lo tenemos. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a amonestarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto que acabas de decir, versículo 21, para atrás, ahí menciona que Jesús revela los sufrimientos, ahí lo tenemos, los sufrimientos que tenía que padecer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y escuchando eso, ahora sí, se entiende mejor a Pedro, que le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál fue la reacción del maestro? Le llamó diablo. Fíjese, tremendo lo que Jesús va a decir a continuación. Pero él, volviéndose, dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, en las profecías que ya decían que tenía que ocurrir, sino que pones en las de los hombres, los sentimientos humanos, carnales, con los que tú me quieres defender. Y yo quiero que defendamos a Dios, la revelación de la palabra, es lo que Jesús está diciendo. Bien, este Pedro que no soporta sufrimiento en el maestro, es el mismo Pedro que en la carta, vamos a leer ahora, él defiende el sufrimiento. ¿Qué es eso? Se dio un vuelco. ¿Cómo que ahora se oponía, quiere proteger al maestro del sufrimiento, la tribulación, el padecimiento, y ahora enseña lo contrario? Gocémonos cuando viene el sufrimiento, porque entonces crece ese oro adentro de la fe, del carácter, que es el primer remedio para los laodicenses. Ahí se entiende lo que Jesús dijo en la bienaventuranza que estamos mirando. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. De ese tema queremos hablar. Veremos primeramente a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Así que aquí no es cuestión de padecer por padecer. Hay un padecimiento aprobado por Dios. Ninguno padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por meterse en lo ajeno, sino que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Veremos todavía el capítulo 3, también siempre en la primera carta vamos a ver varios versículos. Versículo 17 ahora. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que no haciendo el mal. ¿Cuánta gente padece también, pero por las consecuencias de sus delitos? Y a veces padece más allá del delito cometido. Si robó una gallina para comer y va a la cárcel y sufre vejaciones, cuánta cosa, padece, y mucho más quizás. Aunque este no significa que sea un delito menor. Pero el individuo puede creer que tanto padecimiento, si esto es para gloria de Dios, por haber robado. El texto claramente nos dice allí, si tú padeces, que no padezcas por haberte metido en lo ajeno, por ser ladrón, sino por ser cristiano, por hacer la voluntad de Dios. Aún más, miremos todavía en el capítulo 4, versículos 12 al 14, cómo se expresa el apóstol Pedro, absolutamente a contrapelo de lo que le dijo al maestro, que no padezcas. Aquí es lo contrario. Va a usar una calificación muy interesante. Gócense si sufren. A ver, miremos entonces, primera de Pedro, capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, como que no forma parte del paquete cristiano, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Wow, ese concepto está nuevo en el apóstol Pedro. Lógicamente ya está grande, mayor, no cuando era joven, cuando aconsejó mal al maestro, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, se gozan en las malas, padeciendo por causa del nombre, se gozarán en las buenas cuando venga el premio, baje Cristo y ustedes lo puedan ver y sus cuerpos ser transformados a la semejanza del Cristo. Notamos, esto va a constituir el primer remedio que Dios aconseja a la Odisea, esto es, a todas las iglesias cristianas, no importa la denominación, pero si se precia de cristiano, de la última generación, que es lo que creemos, Cristo viene pronto, se exhorta a todos que sean unidos en escuchar el testimonio bíblico, la exhortación del mensaje a la Odisea. Escucha la reprensión, cómprate el oro, ¿dónde lo venden? Soporta la prueba. Y tu carácter crece como oro refinado en fuego. Tu fe es probada para recibir alabanza. En eso consiste el primer remedio a la Odisea. Pero miremos más todavía. Primera de Pedro, estamos con el capítulo 2 ahora, versículos 18 al 20 de Pedro. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, y esta es la parte que queremos enfatizar acerca de la aprobación que Dios da cuando sufrimos padecimiento. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente por su conciencia recta, no por sufrir, por meterse en lo ajeno, por ladrón. Habíamos leído ese concepto, versículo 20 ahora. Pues qué gloria es, y aquí queda ya bien claro, que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Reparamos allí? El apóstol claramente dice, si tú soportas y tú dices, yo lo aguanto, y te abofetean, porque tú pecaste. Saben, hay personas que están padeciendo en la cárcel las consecuencias de errores o pecados o delitos que hubieran cometido. Y la justicia humana actúa y los pone en la cárcel y ahí pagan a veces mucho más. Violaciones que sufren las personas, cosas horribles. Y no obstante, lo que importa del individuo es busque a Dios para que, aunque sufra las consecuencias de errores cometidos, de pecados, Dios no se lo va a premiar o a aplaudir, pero sí le va a aplaudir que convertido él y defendiendo el honor de Cristo, habla de Jesús, habla del amor de Dios, y esos compañeros de la prisión le hacen acallar, le abofetean, cállate, no te queremos escuchar, tú eres un delincuente como nosotros. Es cierto, lo he sido, pero ahora tengo la paz de Dios, el perdón de Dios, por lo cual les digo a ustedes, no hagan lo que yo hice. Busquen a Dios como lo estoy haciendo yo. Y si recibe persecución por ello, esto sí merece aprobación, aplauso de parte de nuestro Dios. Amigos, fíjense que aún el mismo maestro sufrió persecución en sus días, porque él llevaba una verdad y los parientes de él, el Nuevo Testamento les va a llamar hermanos, en verdad son hermanastros. La parentela de Jesús, como lo miramos en San Juan capítulo 7. Allí desde el versículo 3 en adelante vamos a observar algo de parte de la parentela de Jesús y la razón de la persecución que había contra el Maestro. Lo dice muy suave, característico de Jesús, de decir los reproches suavemente, pero dejan profundas lecciones. Vemos pues entonces Mateo capítulo 7. Le dicen sus hermanos, salte de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, vete. Pero el texto que viene da la razón de por qué le hablan así. Porque ni aun sus hermanos creían en él
como que dijera, no te aguantamos, vete al mundo, predícale a ver si alguien te cree. ¿Saben? Y Jesús aguanta, pero miren la forma amorosa como les reprende y a la vez que revela. A ver, miremos, versículo que sigue. Entonces Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado para que yo haga lo que ustedes quieren, que vaya allí a Jerusalén. No, pero vuestro tiempo siempre está presto, listo. Yo tengo ya mi cronograma de cómo voy a actuar, pero ustedes siempre está disponible que busquen el perdón de Dios. 7. No puede, aquí da la razón, bonitas palabras, profunda reprensión para sus hermanastros. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué significa esto? Que los mundanos, la gente, la sociedad, a ellos no les puede reprender o protestar. Pero Jesús sí, porque Jesús está enfrentado con el mundo, los parientes no. Al estar enfrentado es que les testifica las obras malas. Y esa persecución que sufre el maestro, también la sufre el cristiano a lo largo del tiempo. Como vamos a mirar a continuación en la carta de Timoteo, primera carta, capítulo 3, versículo 12. Oh amigo, ¿cuánto deberíamos, al profundizar en la Biblia, asumir el concepto de que si tú quieres ser fiel, vas a recibir persecución? O sea, Jesús lo había dicho. Yo no vengo a traer paz o espada. Eso está en un pasaje de Lucas que ya vamos a leer. Yo vengo a traer disensión. ¿Cómo es eso? Si Él trae paz, ¿por qué hay disensión? Pero leamos primeramente el texto de Pablo a Timoteo, en la primera carta, capítulo 3, segunda carta. Capítulo 3, 12, la segunda carta, ahí lo tenemos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Será cierto esto? ¿Cuál es la razón por la que se sufre persecución? Acordémonos que la bienaventuranza con la cual iniciamos esta reflexión decía, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aún ya veremos el siguiente texto que dice, porque así sufrieron los grandes de la antigüedad. Grande será el premio para ustedes. El mensaje a la Odisea dice, para que tú seas rico, cómprate el oro que yo te quiero dar, no el que tú pretendes tener, porque tú eres un miserable, un pobre, un ciego, pero tú eres rico si yo te doy el oro. ¿Cuál oro, Señor? Pedro nos dice, es el oro de la fe que probado en fuego, el oro. Así también la fe, probada en fuego de la tribulación, se enriquece, se hace tan rica la persona, porque aprende a discernir la voluntad de Dios gracias a sus sufrimientos. Pero miremos ahora la razón de la persecución que sufre un cristiano. Aunque tenga buenas intenciones, el hombre ni provoque, pero sufre persecución por un motivo. O sea, Jesús lo había profetizado en San Lucas. Invito a que busquemos allí el texto. Capítulo 12, desde el versículo 49 en adelante. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si se ha ya encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto se cumpla, que era el bautismo del martirio en la cruz del Calvario. Él sabía que tenía que pasar esto, pero debía enseñar antes estas verdades. Y miremos una de ellas. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, yo no vengo para traer paz, vengo para dar disensión. ¿Cómo es eso, maestro? ¿Cómo tú provocas problemas de dividir entre la gente? Lo aclara a continuación. Porque de aquí en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que puede haber tal división? Amigos, no es difícil entenderlo. El creyente
que practica su fe, el padre que cree, llega a su casa y el hijo que se opone le pelea. El padre contra el hijo contra el padre. Aquí la esposa o la madre que cree llega a su casa y la hija que se opone. La madre contra la hija contra la madre. Y así todos los demás ejemplos. Una oposición. La luz, las tinieblas en la casa no pueden convivir. Pero si el que es creyente, sea el padre, la madre, sea el hijo, contra su amado pariente que se le opone, si él se mantiene, forma el oro de su carácter, por las pruebas que tiene, por la persecución que recibe, la oposición de sus amados parientes, en el seno de una familia. Amigos, Dios tiene planes para hacernos crecer a todos a un nivel superior, para que el laodicense no se ufane de la riqueza que él cree tener. Porque Dios lo está a punto de vomitar, habíamos leído, sino que Dios le quiere proveer ese oro, para que él pueda decir, yo tengo el oro. ¿Cuál es ese oro? Miremoslo, vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 3, un problema de matrimonio, desde el versículo 1. Ahí miraremos con más detenimiento ese oro que se forma en el hogar, en la oposición de un matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Leemos así. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, maridos incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus respectivas mujeres, considerando ese marido vuestra conducta casta y respetuosa. Aún más, el adorno, la ropa, la indumentaria, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Y ahora sí, miremos esta definición de Dios acerca del carácter, sino que sea el interno, el del corazón. Ese es el adorno que Dios quiere, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Advertimos que ese espíritu, ese carácter, es de gran estima. Y esa mujer fue soportando a esa esposa con un carácter dulce, amable, considerando la conducta casta y respetuosa, para con un marido incrédulo que la maltrata, y la mujer, lógico, ella tendría su derecho y cuánto no se habla de que haga valer sus derechos. Pero acá el Señor le dice, trata de ganar a tu marido, para que él vea lo que tienes, aun con tu indumentaria. En lugar de vestirte por fuera, enriquece tu carácter, que a la vista de Dios, ese carácter afable, apacible, de autodominio, es de gran estima delante de Dios. ¿Advertimos? Dios le da importancia a este aspecto interno. ¿Cuántas veces el hombre se pierde en lo externo? Como cuenta en primer libro de Samuel, leemos ahora, allí el encuentro que tuvo el profeta Samuel en el capítulo 16. Dios le había enviado a este profeta a que se buscara un sucesor del rey Saúl. El rey Saúl tuvo mal comportamiento y Dios se buscó un hombre conforme a su corazón, nos dice la palabra, y lo envía al profeta, vete a Belén, allí quiero que vayas allá. Y finalmente cuando se encuentra con la familia toda, Isaí el papá, sus 8 hijos, estaban presentes 7. Y el texto nos cuenta que Samuel quedó impactado viendo al primogénito, un hombre fuerte, alto, rubio, precioso. Leamos el texto, vamos a buscarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 6, ya están los hijos de Isaí, el papá, alrededor de la mesa. Y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos, él, Samuel, vio a Eliab, el primogénito, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Qué buen gusto de parte de Dios al escoger a este hombre, este joven, alto, fuerte, bello. Pero miremos la sorprendente respuesta de Dios. Y Jehová responde a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, no lo quiero. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Finalmente Dios tenía razón. Había escogido a
David, que era el pequeñito, el más jovencito, que estaba ausente en ese momento. Dios quería a este niño contra este hermano mayor, fuerte, saludable, bello, pero que Dios veía el corazón, no la estatura, no lo bello de su apariencia exterior, veía el alma. Amigos, este es el oro que Dios quiere darle a los laodicenses. Primer remedio de los tres. ¿Entendemos la parábola de Jesús, la enseñanza, su bienaventuranza? La repasamos otra vez. Capítulo 5 de Mateo, versículo 10. ¿Quiénes son los bienaventurados? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque esa gente se enriquece, desarrollan un carácter como de oro en el alma. Pero miren el versículo que viene. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero ¿qué ocurre si dicen cosas ciertas? Qué triste, ¿verdad? Cuando allí las acusaciones que hay contra cristianos, porque se los han cachado, decimos. Los han capturado con alguna cosa en las manos. Yo recuerdo salir de mi país años atrás, de Argentina, cuando no pude ver la serie completa de un reporte periodístico que habían elaborado después de noches de seguimiento a un grupo cristiano que predicaban en las iglesias, y entonces con cámara oculta, secreta, esta gente se mezcló y se metían con los dirigentes, los líderes, pastores de esa comunidad. Y allí las conversaciones que tenían vulgares en cuanto a quitarle dinero a los feligreses. ¿Y tú cuánto hiciste? Y mira la bolsa que yo tengo acá, yo hice esto. Y la gente se lo cree. Y hablaban así, tan vergonzoso, y la cámara oculta que filmaba todo ello. Y finalmente lo revelaron allí en los medios en mi país, Argentina. Muy triste. Apenas pude ver una emisión, las otras que venían no las pude porque ya tenía que viajar a este país. Saben, amigos, estas son las cosas que hay que denunciar. Juan Bautista lo denunciaba en sus días. Porque quienes padecen persecución no es por estafar, y aun si los meten en la cárcel, que bien se lo merecen. ¿Acaso ellos pueden decir, bienaventurados los que padecemos por causa de la justicia? Porque el texto que hemos leído decía, mintiendo. No están mintiendo, se está diciendo, ustedes merecen cárcel. Y no mentimos, acá está la prueba de la filmación. Miren lo que ustedes hicieron. Otra vez repasamos Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero ¿cuál es la exigencia? Mintiendo, no diciendo las verdades. Aún más, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oh amigos, si Jesús había dicho que Él no vino a traer paz, sino vino a traer disensión. Otro evangelio paralelo dice, vengo a traer espada, porque 5 van a estar divididos en la casa, 3 contra 2, 2 contra 3. La luz por acá, las tinieblas por allá. Y discutiéndose, porque estos quieren que se hagan las cosas correctas. Estos otros, acostumbrados a hacer el mal, no lo aceptan. Y hay tensión entre seres amados, que forman familias. Y sin embargo Jesús vio necesario explicar esto para que cuando se padezca persecución de esta gente contra estos otros, son bienaventurados, porque el galardón que les espera es muy grande, que así pasó en la antigüedad. Miremos cómo ocurrió allí en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Va a traer un ejemplo muy claro de lo que es una persecución que se cumple contra aquellos que predican y enseñan. Segundo de Crónicas 36, versículos 15 y 16. Miremos pues. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, hablando de los antiguos israelitas, antes del tiempo de que Nabucodonosor destruyera a toda esa generación. Pero miren ahora el 16, muy triste. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Saben, amigos, cuando uno quiere vivir piadosamente, va a sufrir oposición. Gente, las tinieblas se despiertan, atacan a ese siervo, a ese hombre, a esa mujer que quiere hacer las cosas correctas. Y Jesús ya se anticipó. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de los tales es el reino de los cielos. Que padezcan por mi causa y que se les diga toda suerte de mal, con puras mentiras, porque ellos heredarán el cielo. ¿Y por qué lo heredarán? Porque desarrollan ese oro que Dios quiere dar, que le quiso dar a la Odisea, el primer remedio, un oro que es el carácter probado en fuego, un carácter afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y mi amigo, mi amiga, Dios mira tu corazón también, para que Dios quiera darte un corazón de oro, pero tiene que ser probado por fuego, porque el oro, para ser tal, debe ser consumida la escoria en el fuego, en el horno. Así tenemos el oro puro. Recordemos que el oro, cuando se extrae de las minas, de las montañas, se extrae lleno de escoria, pero pasado por el fuego, allí se pule, se quita la escoria y queda el precioso metal. Así nosotros, llenos de escoria, de basura, Dios nos va puliendo por el fuego de la prueba, para que aparezca aquello bonito que es la confianza en Dios, la fe en Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo. Soportar persecución aún injusta, como el texto que leemos a continuación de San Juan capítulo 16, los 3 primeros versículos, que hay gente que cree que sirve a Dios haciendo lo que Jesús revela de una manera impresionante. Vemos pues San Juan 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Yo les anticipo con tiempo. ¿Qué cosas? Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Saben, amigos, queremos señalar un aspecto acá que consideramos importante. Mucha gente queda confundida al mirar las guerras cristianas, fratricidas o guerras de religión, y conciben la idea de que es la religión la causa de los males que tenemos, de la intolerancia de un grupo religioso contra otro, que éste dice tener la verdad y persigue al que es opuesto a él, y lo contrario, hasta denostaciones, cuando hay tanta acusación mutua y palabras fuertes, subidas de tono de ambos, o de distintos grupos religiosos, aún las matanzas que se producen en Asia, países intolerantes en la práctica religiosa, especialmente cristiana. Todo es culpa de la religión. ¿Será? Esa es la pregunta que nos hacemos. Jesús lo reveló. Volvemos a repasar el versículo 3 de San Juan 16. ¿Por qué motivo hacen estas cosas? ¿Por qué motivo persiguen? Ahí lo dice. Y prestemos atención al Maestro, que es sabio al revelarlo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Justamente las persecuciones por causa de religión se producen por este motivo. No conocen a Dios. Y en la ignorancia suponen que sirven a Dios persiguiendo, matando. Lo dice otra vez, versículo 2, lo repasamos, y un ejemplo histórico que trae el Nuevo Testamento. Veremos pues, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo un servicio a Dios. Quiero invitarles a que me acompañen a ver una lectura, dije histórica, y es la que sufrieron los apóstoles de manos del Sanedrín. Allí los apóstoles predicaban la palabra, y estos enemigos fariseos del Sanedrín se oponían, y ya aplicaban el látigo, el castigo, y querían exterminarlos, hasta que se levanta allí en pie un sabio entre ellos, Gamaliel, y dice una frase que es llamativa, es que hasta el día de hoy se puede aplicar para estas guerras de religión. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5,
Versículo 33 en adelante describe la situación moral, el enojo que el Sanedrín, el cuerpo religioso más importante de los judíos, traían contra los apóstoles. Ellos, el Sanedrín, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos a los apóstoles. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y tiene un diálogo con sus colegas. Les dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, así como el nazareno que dijo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. A continuación trae otro ejemplo. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y entonces la conclusión, el llamado que hace Gamaliel. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Ya se cayó el cabecilla, Jesús Nazareno. Pero miren ahora esta frase contundente. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Cuidado con aquellos que la producen. Y el que la padece, padézcala como cristiano. Su corazón se fortalece, se enriquece como oro. Ya tiene el primer remedio de la Odisea que le va capacitando para entrar al cielo. Amigos, el Señor nos está llamando a través del Cristo. Decía allí la profecía, Él viene a enseñar, a traer justicia, y le enseña de una manera sorprendente. Felices los que padecen persecución, que defienden la verdad, soportan la privación, la oposición, por defender lo que creen. Dios tiene un premio para ellos muy grande. Seremos fieles a nuestras conciencias, defenderemos lo que Dios pone aquí, que sea recto a la voluntad de Dios. Esa es nuestra invitación, que seamos fieles para que Dios nos bendiga. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo en la siguiente emisión de esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías. Que Dios los bendiga.